Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el mensaje que quiero compartir hoy se llama La cura para este mal. Y bueno, antes de empezar quiero hacer una oración. Señor, por favor, toma el control de la atmósfera, mi sentido, mi espíritu, mis pensamientos, mi corazón, y que a través de esta pantalla, Señor, llegue el mensaje que tú quieres llevar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control. Bueno, estaba viendo los casos que se han dado últimamente en el país y pues a nivel mundial, esto está pasando a nivel mundial. Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso están ocurriendo todas estas cosas y no las estamos combatiendo como se debe con Dios. Bueno, estaba haciendo un análisis pequeñito de los casos que se han dado en el país. No me quiero demorar mucho en lo negativo. Y bueno, sabemos que la maldad está en el mundo entero. Estaba viendo el caso de Gabriel Esteban, niño asesinado por su padre en Melgar. Este niño pues fue raptado, bueno, no raptado, el papá tenía permiso para sacarlo y bueno, él utilizó ese permiso para asesinar al niño. Pero lo que llama la atención de este caso, que aunque a mí no me gusta ver noticias, las veo porque a mi esposo sí y porque a veces es inevitable escucharlas. Bueno, este caso llama la atención que él premeditó todo, que dejó una memoria y en la memoria habla a su mamá, a la mamá del niño, a las 3:55 am y le dice que ya ocurrieron los hechos. Bueno, lo cual infiere que más o menos él asesinó al niño de 3 a 3:30 más o menos, que es una hora satánica, porque representa lo contrario a la hora en que murió el Señor Jesucristo, que fueron las 3 de la tarde, es algo así como la cruz invertida. En esta hora el enemigo tiene mucha energía para actuar. Y pues este hombre obviamente tuvo que abrirle la puerta a Satanás, no solo él, también la mamá del niño. Si vive en pecado, de fornicación o cosas así. A veces nos parece esto muy ligero, ¿no? Pero a la hora de que ocurren estos hechos vemos que sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque al tener una vida no conforme a la voluntad de Dios, estamos abriéndole la puerta a Satanás. Y es inevitable de que él entre, porque él entra. Él es ladrón. Él vino a matar, robar y destruir. Entonces él entra con que se le abra un pequeño espacio y hace cosas como esta. En esto es importante cubrir a nuestros hijos con la sangre de Cristo, pero más adelante se los voy a explicar. Y bueno, vemos que eso ocurrió y terminó pues terrible. Esto parece de película de terror. Es obvio que este señor pudo estar drogado, qué sé yo, pero también veía películas de terror y abrió la puerta al enemigo. Es obvio que aquí esta familia por ambos lados abrieron la puerta al enemigo y que quien pagó las consecuencias fue el niño. Por eso nosotras como madres debemos apegarnos más a Dios en estos tiempos que son peligrosos para los jóvenes y para los niños. También está el asesinato de Mauricio Leal, que eso sí fue el año pasado, que también llamó mucho la atención porque era una persona reconocida. En este asesinato, bueno, también vemos algo terrible, ¿no? En el primero era el padre contra el hijo, este es el hermano contra el hermano. Y hasta lo vemos en la Biblia, ¿no? Esto es producto también de una familia fracturada, sin valores y sin Dios también. Algo que no se le dio mayor trascendencia a este caso, pero que abrió las puertas al enemigo, fue que a él se le investigó y al parecer todo fue verdad, lavado de activos de parte de este señor.
y se le hizo extinción de dominio a la víctima. Bueno, vemos que se le abrió la puerta al enemigo, que pudo estar utilizando dinero que no era lícito, y pues ahí ya el enemigo también pudo entrar. Si esto fue así, pues también vemos una negligencia de parte de la madre y de los familiares por no reprender estas cosas, y peor si no estaban informadas, porque no había comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que se le abrió la puerta al enemigo, y el enemigo siempre va a buscar la ficha que más le sirva, y fue el hermano. No lo estoy excusando, era producto de la falta de Dios también. Se dejó entrar tal vez envidia, se dejó entrar muchas cosas ahí, tal vez heridas del pasado. Y todo esto llevó a una muerte sanguinaria, horrible, y entre la misma familia. Cosas que antes tal vez no se veían de esta manera, por lo menos. Terrible. Terrible. Peor que los hechos es ocultar y tratar de dar una versión tan diferente a la realidad, y hacerse también la víctima cuando fue el victimario. Entonces, bueno, sin palabras. Fue un hecho que también conmocionó al país. Está el asesinato de Juan Esteban Alzate en el Transmilenio, entre otros, porque este servicio realmente tan malo y tan inhumano de Transmilenio. Bueno, también producto de la inseguridad de la sociedad en que nos encontramos. Pero a diferencia de todos, lo que me llama la atención de este caso es que es un joven que pareciera estar predestinado a esta situación, porque todo era contra él, y el ataque era contra él, lo que me lleva a pensar que podía haber una declaración de muerte o negativa de los padres o de los familiares o de alguien de autoridad sobre él, hacia él, porque todo se dirigía a él, la violencia se dirigía a él, y pudo haber una puerta abierta en ese sentido, un derecho legal del enemigo, y esto más que todo viene de los padres. Habría que investigar eso. Estoy contando todo esto para que nosotros como padres nos demos cuenta y seamos más conscientes de las palabras y de la vida y de las cosas que están pasando alrededor de nuestros hijos. Entonces eso es lo que me llama la atención. De parte de este asesino, obviamente, abuso de drogas, un espíritu fuerte de violencia, de asesinato, también una mal guía de parte de sus padres. Todas estas cosas presentan señales. Esto no es que ocurrió de repente. O sea, es como una enfermedad, un cáncer. Esto no ocurre de repente. Eso lleva un tiempo que de pronto se descubre, de repente se manifiesta, que ya no hay cura, que ya pasó algo terrible en un momento. Pero esto debió ser avisado por una serie de manifestaciones. Y nadie puso freno a eso, y terminó en esto. Está también el caso de asesinato del niño Maximiliano por una secta satánica, que probablemente la misma mamá concedió el permiso para que hicieran esto con el niño. Bueno, Satanás está en todo lado. Hay gente que dice que los creyentes satanizamos todo. No, es así. Satanás vino a matar, robar y destruir. Es un ladrón. Él está en todo lado. Entonces, un ladrón se mete sin permiso. Pero obviamente una persona que está siendo guiada por Dios, que está leyendo la palabra, no deja esa puerta abierta ni da ese derecho legal, porque ya sabe cómo defenderse. Y no lo estamos o no lo están haciendo la mayoría de padres. Entonces es importante
que tengamos eso en cuenta, que debemos aprender a cubrir nuestros hijos, a guardarlos, a guiarlos. Este caso pues es tal cual como ocurría en la antigüedad, se sacrificaban los niños porque son los más inocentes, más puros, porque el enemigo Satanás es morboso, es sádico y busca el sufrimiento. Este niño era torturado y por último fue sacrificado al enemigo. Pues ya realmente ya es terrible que no haya ese amor, como dice, ese afecto natural que debería ser de la madre al hijo, y que esta mujer lo haya dejado en manos de un hombre tan malvado, tan poseído, porque realmente esto ya hay posesión de todos. Bueno, aquí pueden haber una cantidad de puertas abiertas y eso es incontable, ya metiendo a Satanás directamente. Todo esto puede también venir a raíz, bueno, estaba también el caso que llamó mucho la atención, el caso de Juliana Zamboni, una niña también de 7 años, que fue asesinada por un arquitecto. Este hombre no era de pobre ni de escasos recursos, es un arquitecto que abusó de la niña. Primero la raptó, la secuestró, fue a buscarla en un barrio muy humilde porque el enemigo sabe dónde buscar, y la raptó pensando tal vez que por ser de un barrio muy humilde no la iban a reportar, no sé. Entonces abusó de ella y la asesinó. Aquí, bueno, también hay un ingrediente que el celador que recibió a este hombre se suicidó. Bueno, ahí hay que investigar por qué, o sea, se suicidó a causa de qué, de remordimiento, de qué, no se sabe, pues no se dijo con claridad, pero antes de tomar esa decisión debió pensar mejor las cosas, porque el suicidio, bien sea asistido o provocado por la misma persona, es un acceso al fuego del infierno. Y las personas que son creyentes sabrán y me entenderán esto. Bueno, aquí los hermanos, los familiares quisieron encubrir la escena y todo esto, al parecer, bueno, trataron de manipular la evidencia. ¿Qué pasa? Tú no eres mejor padre, mejor hermano, mejor hijo cuando acolitas algo, cuando no reprendes, que entonces para no causarle daño o más afectación, entonces no lo voy a ayudar. Eso no es ayudar, eso es hundir. Porque alguien que quiera ayudar dice la verdad, enfrenta, y así sea esa persona, su hijo, su hija, y sabe que va a sufrir, pero tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo, está haciendo lo correcto, porque en algún punto esa mamá, ese papá, ese hermano se equivocó. Esto ya tenía una manifestación y no lo pararon. Entonces no es acolitando y aprobando estos hechos vergonzosos y terribles y criminales como se va a salir del problema o cómo se va a ayudar a esta persona. Entonces, bueno, son cosas terribles. Otro caso que me llamó mucho la atención, porque soy mamá, fue el caso Colmenares. Un joven de clase alta. Fue un caso muy mediático que me parece que los medios de comunicación morbosearon con el dolor de una mamá, que no importa si tiene o no tiene plata, es mamá, y se respeta el dolor de una madre. Y creo que se le debe hacer justicia. Este caso me llamó la atención porque la muerte de este joven fue un 31 de octubre, también un día muy representativo, satánico, en el que asesinaron a este joven, y todo el país lo sabe, lo supo y sabe quiénes fueron. Pero por
causas de cohecho, de corrupción, declararon, revictimizaron a las víctimas y airaron, sacaron invictos a los culpables. Pudo ser un sacrificio humano para obtención de riqueza y de absolución, no sabemos. También se ve que hubo dinero de por medio y mucha injusticia. Pero a esta madre sí le digo, la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. De hecho ya las vio, porque el cuerpo de su hijo habló, el cadáver de su hijo habló, y ella sabe cuál es la verdad, y tarde o temprano Dios le hará justicia si los hombres no lo hicieron. Todo esto causa indignación en un país que ha dejado a su Dios de lado, en un país de idolatría, donde animales tienen a veces mejor trato que estos seres humanos, donde la violencia se ha desatado y se desatará más si este país ha sido entregado por medios gubernamentales al mismo diablo. Entonces hay que estar apercibidos y hay que estar atentos a todas estas cosas. Esto no está pasando por casualidad, esto está pasando porque hay un ataque demoníaco. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está atacando con todas sus armas, y todos los que no tengan la cobertura de Dios van a sufrir las consecuencias. Hay que tener la cobertura de Dios, pero a mí Dios me dijo que la cobertura de Dios se da cuando yo sigo la voluntad de Dios, porque la fe sin obra está muerta. Yo no puedo hacer el mal y pedir que Dios me cuide y me libre del mal si yo misma estoy haciéndolo. Entonces es importante cubrir a nuestros hijos y cubrirnos nosotros con la sangre de Cristo, pero eso pasa cuando yo hago la voluntad de Dios. Entonces, bueno, quería hacer este primer pedazo para aclarar esto y también hablar sobre en qué parte de la Biblia se manifiesta que sí hay un ataque demoníaco, que no estamos satanizando todo, sino que es una realidad que estamos ignorando o evitando y no nos está sirviendo, porque no es así que vamos a ganar la batalla. Entonces está la palabra de 2 Timoteo 3 del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra. En Primera de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Aquí vemos que el rey David envió a sus servidores a que hicieran un censo de todo el pueblo, y pues fue como un acto de soberbia donde Israel pagó el precio. Y bueno, Dios ahí le puso a David a escoger entre 3 castigos, donde los que lo sufrían era el pueblo de Israel. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice: por el cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí vemos que Satanás impide la obra de Dios, o que quiere impedirla. Y el mismo apóstol Pablo dice que él se la impidió. Imagínense, siendo un apóstol y quería impedírsela, pero finalmente pues se dio.
En Mateo 16:23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos que el enemigo puede coger a nuestros más allegados, a nuestros más cercanos, porque Pedro era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Y en algún momento Satanás lo coge y le dice, no maestro, no tienes que sufrir ese sacrificio de la cruz, no, ¿por qué tienes que ir? Y hasta lo coge a solas y lo convida a un lugar más solitario para hablarle estas palabras. Y vemos que Jesús le responde así porque sabe que era el enemigo tomando el cuerpo y la boca de Pedro. Y aquí, en estos casos que yo le leí, es el enemigo tomando el cuerpo de estas personas para asesinar a estas otras y hacer todos estos actos criminales. En Mateo 16:23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí. En Daniel 10:13, perdón. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué nos está diciendo esto acá? Daniel 10:13. Que cuando Daniel se puso a orar, hubo una batalla espiritual donde el enemigo no quería que la oración de Daniel fuera respondida. Pero aquí vemos que se demoró 21 días, pero dice que la respuesta salió desde el mismo día. Pero el príncipe de Persia, que es un principado demoníaco, no la dejó llegar antes de los 21 días. Aquí vemos que nosotros como padres, hijos, hermanos, como prójimos, debemos orar hasta que veamos nuestra oración hecha realidad, porque hay una oposición, porque cuando tú oras hay una guerra espiritual. Y eso es lo que le falta a Colombia: oración, fe, esperanza en Cristo Jesús. En Apocalipsis 20, del 2 al 3 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Que vemos que el engañador está en las naciones. En Apocalipsis dice que se prende, o sea, lo encarcelan por un tiempo y después seguirá haciendo de las suyas. Y estamos bajo ese dominio. Desafortunadamente no estamos, están los que no creen en el poder de Dios. En Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo les decía que aquí en todos estos casos hubo una posesión demoníaca en el que se le abrió totalmente la puerta a Satanás en ese momento, en el momento exacto del asesinato, violación, crimen. Hubo una posesión demoníaca. Perdón. Y el enemigo hizo de las suyas, o sea, hizo lo que quería utilizando estos cuerpos. Esto viene a raíz de que se le han abierto una serie de puertas. Entre estos, aquí el apóstol habla de los sentidos. Vuestros sentidos, dice que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Las películas de terror, de pornografía, todo lo que corrompa tu mente, apártalo, porque terminará en una tragedia si tú no le pones un límite. Entonces vemos que los sentidos acá son muy utilizados por el enemigo. Y eso está pasando. Y eso es un proceso. Eso no pasa de la noche a la mañana. Si tú no paras esto, va a ser terrible. Por eso hay que cuidar el contenido también que ven nuestros hijos. En primera de Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sabemos que hay un príncipe que gobierna en este momento, que es maligno, y aquí lo confirma la palabra.
Por eso él utiliza los medios y todo lo que tiene alrededor para dañar y adoctrinar y corromper al hombre, como lo hizo con Eva. Hechos 13, 8 al 10. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces el día, hasta ahí llega la palabra esta, y de repente él queda ciego. Si no me equivoco, así dice el resto del texto, porque Pablo lo reprende porque era un hombre que se oponía a que otro se convirtiera. Y esto también habla la Biblia de ser piedras de tropiezo, ¿no? Y ahí lo reprende. Y también lo que leíamos de Daniel, oposición, se opone a la voluntad y a la obra de Dios. El maligno lo hace. ¿Por medio de quién? De las personas. No esperemos a verlo con cachos y una aparición sobrenatural. Sí se viste como ángel de luz y puede hacerlo, pero su mayor actividad la hace por medio de las personas, porque una de sus grandes estrategias es hacernos creer que no existe. Porque lo que no se ve para el hombre, para muchos hombres no existe, pero sabemos que nuestra guerra es espiritual. Más adelante, en la segunda parte, se los explico. Aquí, podemos ver todas estas cosas. Ya voy para la segunda parte, en la que el enemigo actuó y se le dio paso. Se le abrió la puerta y nadie hizo nada para evitar estas cosas. Y cuando quisieron hacerla, vieron que ya era demasiado tarde. Esto es para que nosotros reflexionemos y no permitamos más injusticia, porque la injusticia también trae maldición. Para que no obremos en negligencia ni en ignorancia. La palabra de Dios dice que mi pueblo se pierde por ignorancia. Entonces también quiero comentarles, sin escucharme injusta ni para acolitar, pero si todas estas personas que hicieron este mal se arrepienten de corazón y cambian sus vidas, porque eso habla de un sincero arrepentimiento, también tienen derecho al perdón y a la gracia de Dios. Porque podemos señalar, ay, sí, mira el que mató, el que hizo, pero nosotros también somos pecadores, y la Biblia dice que con la vara que mides serás medido. Entonces, si tú quieres misericordia en el día del juicio, tienes que dar misericordia. Y tenemos que entender que las personas pueden cambiar, que esto es producto de la manipulación del enemigo, mas sin embargo ellos tienen la culpa. ¿Cuál es su culpa? El abrirle la puerta al enemigo, el dejar entrar estas cosas malas para el enemigo. Y sobre todo, ahorita que la televisión, el cine, todos los programas están abriendo esta puerta de un adoctrinamiento acerca de todas estas cosas, de llevarlo como asesinatos y todo a un nivel normal, de normalidad. Vemos que las películas son sanguinarias para que nos acostumbremos a ver la sangre, para que no nos duela, no nos impacte cuando alguien está herido, cosas así. Y mucha pornografía que está llevando a mucha violación, mucho abuso. También vemos que el objetivo directo es Satanás. Es una población, tiene como un nicho de mercado, digámoslo así, y son los niños y los jóvenes, porque él quiere destruir las generaciones venideras, y lo hace por los niños y los jóvenes, desde el aborto hasta el suicidio, atacando a los bebés y a los jóvenes y a los niños por medio de estos asesinatos. Entonces
debemos conocer la estrategia y la palabra de Dios para contrarrestar todo esto, porque no estamos peleando con las armas adecuadas, nos estamos dejando llevar por todas estas cosas como un borreguito ahí al matadero y están pasando y nadie las evita, nadie las dice. Esto no se va a curar con un psicólogo, un psiquiatra o no sé, con terapias de este mundo no se va a curar. Esto se cura con Dios, esto se pelea con Dios. Entonces, bueno, les dejo acá esta parte que ojalá les sirva de reflexión. La solución para este mal es Dios. La cura para este mal es Dios. Que Dios los bendiga, estén apercibidos que Cristo viene en breve. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga.